noches. Para los que no saludé, realmente somos un pueblo especial. Y qué hermosa canción. Y si se fijaron, dice, para ser testigos de Él, su Espíritu Él nos dio. Y en Hechos estamos viendo, en este libro maravilloso de Hechos, que hay un protagonista, por así decir, importantísimo en la obra y en la vida del cristiano, que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin su poder, sin ese amor que Él nos da, no podemos hacer nada. Y vemos que esta hermosa canción identificaba lo que estaba pasando, en lo que vamos a leer, en lo que Frei nos compartía la otra vez. Los discípulos no se podían, ¿qué? Callar, ¿se acuerdan? Los metían preso, le pegaban, decían, no hablen más, porque lo vamos a meter preso, lo vamos a castigar. Salían y hablaban, no podían callar. ¿Por qué? Porque tenían el amor de Dios, el Evangelio con poder, tenían al Espíritu Santo. Es que es verdad, una de las cosas que no tenemos que olvidar y tiene que brotar en nuestro corazón es predicar la palabra de Dios. Y como estuvimos viendo en todos estos capítulos, hasta el 5, el verdadero Evangelio, como decimos, perdón, pecado, arrepentimiento, cambio de corazón, no disfrazar el Evangelio ni suavizarlo, sino como nos enseña la palabra de Dios, que el hombre es pecador y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida y vida eterna. Ojalá que nosotros tampoco nos podemos callar ante este mundo que tanto necesita del Señor Jesús. Hermoso también lo que compartía Lautaro. Gracias a Dios yo pensaba que sí, que es podemos decir, la palabra del Padre más que del Hijo, ¿no? El Padre que ama, el Padre que corre, el Padre que abraza, el Padre que hace fiesta, el Padre que nos da vestido, identidad y nos perdona, ¿no? Qué maravilloso Padre que tenemos. Nos toca, voy a volver por el orden, Hechos capítulo 6. Es cierto que cuando estás en un capítulo estás limitado a lo que dice, no puedo salir. Pero hay muchas cosas que uno meditando y estudiando puede descubrir y espero solamente con la gracia de Dios poder, siempre me gusta a mí, sacar enseñanzas prácticas de lo que leemos, estudiar, saber, pero saber cómo podemos aplicarlo a la vida diaria, a la iglesia. En Hechos 6 vemos un reflejo de una iglesia en crecimiento. El primer versículo dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Es bueno que nos multipliquemos, la iglesia crece, pero como en todo lado, cuando hay muchas personas, hay muchos pensamientos, muchas ideas distintas. Ahora somos pocos nosotros. Imagínate si de repente vienen 1000 personas más. ¿No? Y tenemos que decidir algo o hacer algo. Ya es distinto, ¿no? Los pensamientos son distintos. Hay cosas que uno solo o dos no lo va a poder manejar. Y acá vemos algo bueno en primer lugar. Vemos una iglesia en crecimiento. El mensaje del Evangelio estaba siendo predicado con poder. Por eso es que dice que se multiplicaba y se convertía a la gente. Sin embargo, como suele suceder cuando hay crecimiento numérico, también empezamos a surgir desafíos distintos, organizativos, tensiones internas. Y eso es lo que pasaba en Hechos 6.1. ¿Qué pasaba? Los creyentes que hablaban en griego se quejaban de los que hablaban hebreo, como diciendo acá, los creyentes que hablan brasileños se quejan de los uruguayos, de los argentinos. Los idiomas, acá también se mezclan las culturas, después vamos a ver. Diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Era algo sencillo, parece, ¿no? Pero acuérdense que 3.000, después 5.000, había un montón de personas que crecía en la iglesia. Y llegó un momento que se ve que había un mal manejo de la distribución, no discriminación, de la distribución de los alimentos a las personas, como que también podemos decir en las ofrendas, si tenemos que dar a ciertas personas, se puede decir, y le dimos más acá, menos acá, y había quejas, y murmuraciones, y descontento. Que eso sucede justamente por la cantidad, que decíamos, a veces, de pensamientos de personas. Voy a leer algo que anoté. La iglesia primitiva estaba compuesta por judíos, como vimos acá, de distintos trasfondos. Los hebreos, que eran los judíos nativos de Judea,
que hablaban arameo, los helenistas, que eran judíos que venían de la diáspora y hablaban griego, aunque todos eran parte del cuerpo de Cristo, como decíamos, las costumbres culturales eran distintas, la forma de pensar era diferente, la forma de obrar era diferente. Eso era lo que provocaba tensión, descontento y hasta murmuración, ¿no? Una de las primeras conflictos que hubo justamente fue eso, la desigualdad en la distribución de los alimentos a las viudas. ¿Y esto qué nos enseña? Que el crecimiento trae bendición, pero también, yo anotaba, requiere un orden, ¿no? Un orden. Es decir, es un lindo desafío, porque quizás en tu ministerio, o en mi ministerio, o en lo que estés, puede ser que en un momento de otro llegue a tener un montón de personas, un montón de niños, un montón de jóvenes, y quizás es bueno, como vamos a ver, saber delegar. Es una palabra que vamos a aprender. Saber delegar tareas. Dios quiere un orden. Crece como una empresa. Yo decía, me imaginaba si una empresa crece, en una empresa de cocina, crece en número de clientes, en pedir cosas. Si somos dos, no lo vamos a poder hacer. Ya uno tiene que aprender a delegar quién se va a encargar de los platos, quién se va a encargar del servicio. Y así, en la obra del Señor, qué importante es delegar tareas. Y ya vamos a ver qué requisitos tendrán que tener esas clases de personas. El crecimiento trae bendición, pero también requiere un orden. La diversidad cultural dentro del cuerpo de Cristo puede ser una riqueza, pero también un desafío, que eso significa saber administrarlo bien con sabiduría. Los problemas muchas veces no significa que la iglesia está fallando, sino al contrario, que está viva y necesita quizás ajustar las estructuras, ¿no? las situaciones. Estas son las situaciones que llevó a los apóstoles a tomar, yo puse 3 cosas importantes: decisiones sabias, delegar con responsabilidad y establecer prioridades. Y son 3 cosas importantes en la vida de una iglesia, cuando la iglesia está creciendo, o un ministerio. Tomar decisiones sabias, delegar responsabilidades y establecer prioridades. Dice así la palabra de Dios. Versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué importante que cuando ellos vieron una pequeña muestra, por así decir, de descontento o de murmuración, o quizás un comentario, las personas que tenían autoridad, podemos decir acá los ancianos, los diáconos, no lo minimizaron ni lo obviaron, sino que estuvieron atentos. Es muy importante. Y lo hablaron, y lo enfrentaron. Y fue algo inmediato. Apenas vieron eso, lo hablaron. No dejaron pasar. Y yo decía el peligro a veces de dejar pasar a veces una murmuración, o a veces un comentario, o un malentendido. Cuando las cosas no se arreglan en el momento, ¿verdad? Que un malentendido simple termina a veces en una separación, de una amistad hermosa quizás, o de una iglesia. Acá los apóstoles estaban atentos a eso, y cuando vieron un desacuerdo, inmediatamente tomaron carta en el asunto, como decimos. Se juntaron a todos los creyentes y dijeron: nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios, es enseñar, es orar. Y no podemos descuidar eso, y no querían descuidar eso. Qué buen ejemplo. Entonces vamos a tener que hacer algo. Buscar a algunas personas, hombres, para que hagan el servicio de distribuir a las viudas las comidas, o hacer, aplicándolo al día de hoy, hacer diferentes tareas. Tenemos que hacer algo. Pero también que es importante no elegir a cualquiera. Y ahí yo me ponía en mi lugar y me revisaba mi vida. Tenían 3 características importantes para hacer, y aún dice muchas veces, un servicio humilde: servir las mesas, ¿no? Servir a los hermanos, barrer, acomodar. Pero para todo servicio a Dios se necesita 3 cosas importantes. Dice: personas que tenían buen testimonio, respetados, para con lo de afuera como para lo de adentro.
Para lo de adentro, entre los cristianos, dice que debemos ser ejemplo entre los creyentes, ¿en qué? En conducta, en fe, en amor, en pureza. Ser ejemplo. Y para lo de afuera, ni hablar, ¿no? Ser ejemplo en nuestra forma de actuar, en ver. Que ellos puedan ver al Señor Jesús en nuestras vidas. Hombres, dice, con un buen testimonio, respetados, hombres llenos del Espíritu Santo. Esto está siempre en Hechos, lo recalca, que un hombre de Dios tiene que estar, y una mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo. Dijimos que estar lleno del Espíritu Santo, controlado, por consecuencia, lleno del fruto del Espíritu Santo. Es decir, ¿el fruto qué es? Amor, lleno de bondad, lleno de paciencia, lleno de benignidad, de paciencia, de dominio propio, lleno, ¿no? Y otras características tenían, decía, ¿y lleno de qué? De sabiduría. Bueno, para un servicio tan simple, sí, esas son las personas que el Señor Jesús quiere para su obra. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, llenos de sabiduría, llenos de un buen testimonio. Y la forma que vamos a poder servir con eficacia, servir como Dios quiere acá. Y acá decíamos que empezaron a ver y eligieron, pero vamos a ver los nombres. También me gusta la palabra, el versículo 2 dice que convocaron, como decíamos, y al notar el problema, ellos convocaron inmediatamente. Y eso fue importantísimo. Tomaron la iniciativa de reunir a todos los cristianos creyentes en ese momento. ¿Para qué? Para tomar esa sabia, ¿no?, responsabilidad de cortar, por así decir, con ese descontento en la obra del Señor. Convocaron. Es más que reunir gente, es reconocer que hay un asunto importante que tratarse. En unidad, ¿no?, con transparencia. Y eso es lo que hicieron estos hombres de Dios. Estuvieron atentos y con transparencia, en unidad, tuvieron esta hermosa iniciativa de convocar. ¿Para qué? Para corregir eso. Y vamos a ver la consecuencia de eso, cuál fue. ¿Y cuál es la consecuencia terrible? Pensaba en a veces ignorar cuando hay un problema o una murmuración. Y me acordaba también de Absalón, cuando conspiraba con todos para traicionar a su papá, al rey David. Y el papá dice que no lo estorbó, sabía y nunca le dijo nada. Y sabemos, para no salir del tema de Hechos, las consecuencias. Cómo se rebeló Absalón con su padre y todo lo que sufrió. Pero él sabía, había escuchado murmuraciones, había escuchado un descontento de su hijo. Pero él lo ignoró, no hizo una convocatoria. ¿Te das cuenta de lo importante que es a tiempo tratar los asuntos, ¿no? Cuando sabemos de algo, y con toda dirección, amor y unidad. Puse acá punto clave. Convocar a tiempo puede prevenir división. Puede prevenir división hasta aún de una iglesia. Puede también, cortar los malos entendidos. Fortalecer la comunión. Es un principio que aún sigue vigente y tendrá que estar vigente en la iglesia de hoy. Cuando surgen conflictos o malestares, hay que pasar a conversar en el espíritu para poder cortar, ¿no?, como en este caso, la murmuración y el descontento. Y fíjate después que sigue diciendo, versículo 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría, y a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, a un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás de Antioquía, quienes anteriormente se habían convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron representados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y le impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios, que dice, siguió extendiéndose y el número de los creyentes aumentó en gran manera. Ahí está el resultado cuando se trata un asunto. ¿Qué pasó? Dice que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, siguió extendiéndose.
no hubo un freno, no hubo tristemente un corte, sino que la iglesia siguió creciendo. Y el número de los creyentes aumentó, más todavía y más. Y algunos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Significa que hasta algunas autoridades, quizás algunas personas importantes, algunas personas que ni se imaginaban, se convirtieron. Pero ¿cuál fue el primero a arreglar ese descontento? Por eso qué importante esa parte. 3 requisitos para servir, como decíamos, en la obra del Señor. Para no olvidarnos. Lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y tener un buen testimonio. No solo conocimiento, sino también discernimiento espiritual para actuar con prudencia, justicia en situaciones prácticas. Y como dice Santiago 1:5, que si no tenemos sabiduría, tenemos que pedir a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él aún nos llena de su sabiduría. A ellos, dice, una parte le daremos la responsabilidad. Esa es una palabra que a mí me gustó. Una persona responsable es aquella que actúa de la siguiente manera, y yo anoté 3 puntos. Una persona responsable cumple lo que promete, actúa con responsabilidad, sabiamente, lo que hace, sabe que afecta a otros, no busca excusas, sino soluciones. Eso es una persona responsable. Y en la obra de Dios se necesita personas responsables. ¿Por qué? Porque justamente, como siempre decimos, es una responsabilidad predicar la palabra de Dios, ¿no? Es una responsabilidad. Y acá tengo muchos maestros que miro, y que me enseñaron con sus vidas, poco que los conozco, que, como decía acá, la palabra de Dios y la oración se tiene que dedicar, se dedica tiempo, oración, vida. ¿Se acuerdan que decía acá? Para que nosotros no descuidemos de estudiar, de dedicarnos a la palabra, a la oración, uno se tiene que dedicar. Y a veces es tiempo. Y el Señor nos va preparando para su obra. Pero qué hermoso que todos tenemos esa posibilidad preciosa de la obra de servir al Señor. Pero nos damos cuenta que servir al Señor se necesita una vida transparente, intachable. Versículo 4 habla de la oración y la palabra, como decíamos, se hace de paso, se vive con dedicación. Lo que no se cultiva, una frase que anoté muy linda, de un libro que saqué, lo que no se cultiva en lo secreto no puede dar fruto en lo público. ¿Verdad? Y creo que una vez lo escuché de Pedro, me lo compartió, yo lo escuché. Y es cierto, lo que no se cultiva en lo secreto no puede dar fruto en lo público. La vida secreta es importantísima. Mateo, si alguien me ayuda a leer algunos versículos. Mateo 6:6. Si alguien me puede ayudar. Mateo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve los secretos te recompensará. Muchas gracias, Pedro. Qué texto precioso, pero a la vez nos llena quizás de temor. Tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y es así. Es tan importante cuando crecemos y oramos y ahí en los secretos de nuestro corazón con el Señor, Él nos recompensa. Por supuesto que no esperamos nosotros, no vivimos pensando en que nos recompense, pero Él lo hace. Él lo hace siempre. Cuando nosotros cultivamos una vida íntima con el Señor, aflora en nosotros, ¿no? Aflora. Y se nota mucho. Segunda Timoteo 2:15, si alguien quiere leer, Segunda Timoteo 2:15. Y así descanso. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una cosa que debemos ver con diligencia es procura con diligencia de presentarnos aprobado. Que tracemos bien la palabra de Dios. Como decíamos,
Dios necesita hombres y mujeres responsables, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Que sabiduría no es de saber tanto, sino de saber aplicar, actuar, como la palabra de Dios dice, y en el momento que necesitamos actuar, practicar la palabra de Dios. Por eso es que es importante. Entonces, vemos una iglesia que está creciendo, ya de hace rato, de a 1000, de a 3000, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. A pesar que lo quieren callar a los discípulos, más y más se habla del Señor y crece. Por su consecuencia nos enseña que en todo crecimiento hay dificultades, hay problemas, se necesita solucionarlo. No lo ignoran las autoridades. Eso es bueno saber que nuestros pastores tienen que estar atentos a la congregación cuando se escucha algo. Toman cartas en el asunto, se juntan para bien, ¿no? Para ver qué hacemos. Qué importante es delegar. La obra de Dios no se hace solo. Uno tiene que aprender a delegar tareas. Pero bueno, ahí está, no a cualquiera. Porque yo me acuerdo que una vez era uno de los que yo decía. Primero yo era uno que quería, me dijeron, no, cuando yo recién me había convertido, no podés, tenés que crecer. Y yo no lo veía así, no, pues no puedo llegar, no. Bueno, tenía que estar en el banco. Y después veía que error en otra iglesia, en Argentina, que se convertía un chico cualquiera, venía a la iglesia y lo ponían a presidir o lo venían a predicar. No digo que está mal o bien, pero te aseguro que no duraba nada y no fue de bendición. No se puede así nomás a la ligera. Por eso yo me agarro la piel de gallina porque se necesita, es una responsabilidad y es algo serio. La obra de Dios es algo, como decíamos, no podemos cultivar algo que no estamos viviendo o decir algo que no estamos viviendo. Si acá hay una persona que sabe todos nuestros secretos, aparte de nuestra esposa, es el Señor. Él nos conoce y Él conoce nuestras vidas. Por eso es que nos animemos a crecer en las cosas. Y vemos cómo entonces tomaron carta y hubo bendición. Se arregló el problema, porque dice que los que estaban en la disputa dijeron, les gustó la idea, dieron el ok, eligieron a 7 hombres guiados por el Señor, con todas esas características, y empezaron de vuelta, y dice que tuvo bendición. Siguió creciendo la iglesia, siguió creciendo los números de cristianos, y aún algunos sacerdotes se convirtieron, ¿no? Qué hermoso lo que Dios hace. Versículo 5 de Hechos 6, anoté, dije, por algo lo ponen primero a Esteban, siempre tiene un orden, pero es el único de todos los que nombraron 7 que dijo algo más. Si bien ya había dicho que tenía que ser lleno del Espíritu Santo, así, pero acá le ponen Esteban, 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, y entre paréntesis ponen un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, ¿no? Como que lo remarcan. ¿Y por qué? Porque después vemos que él no solo hacía eso, servía en la instrucción, sino que dice que después él dice que no dejaba de hacer señales y milagros entre los hombres. Él se destacaba. Y vemos, yo acá veo quizás un joven que, bueno, estaba sirviendo en las mesas, pero tanto era su crecimiento y su ganas de servir, y bueno, que servía acá, que quizás empezó a predicar en las plazas, empezó a hacer de bendición en la reunión de matrimonio, empezó a hacer bendición, y qué lindo, porque se destaca Esteban en todo lado donde iba, él quería estar, y hacía milagros, señales, su vida se destacaba. Y qué bueno que nosotros también, como hijos de Dios, no porque queramos estar en un lado u otro, sino porque amamos y queremos servir, queremos agradar. Y Dios se encarga, y es una manera a veces de descubrir nuestro don, ¿no? Cuando uno sirve, acaba, y después uno va descubriendo ese don, y a donde Dios te quiere usar realmente para bendición de otros. Aunque a él no le resultó bueno al principio, porque por eso se enojaron, vemos, y lo van a matar por las señales y milagros que él hacía. Pero me llamaba la atención lo que significa también Esteban. Esteban significa buscaba corona o coronado. Simboliza honra, recompensa. Y bien que es algo que encaja realmente en su fidelidad. Porque si alguien fue fiel hasta la muerte, Esteban, ¿no? Esteban, coronado. Dice que Dios nos va a dar una corona que es fiel hasta la muerte. Y Esteban, vamos a ver, él fue fiel hasta la muerte, ¿no? Algunos puntos de Esteban, lleno de fe, un joven lleno del Espíritu Santo.
lleno de sabiduría, poderoso para hablar, valiente para predicar la verdad, tener una visión espiritual clara, un corazón perdonador, porque yéndome al otro capítulo 7, versículo 60, a pesar que lo estaban apedreando, él le dijo que los perdonara a los que le estaban apedreando y matándolo. Tenía un corazón perdonador, era un valiente en predicar, lleno de fe. Se destacó, ¿no?, dentro de los otros. ¿Cuántas cosas podemos imitar nosotros? Ojalá que seamos mayores, jóvenes, llenos de sabiduría, de fe, valientes, ¿no?, con un corazón perdonador como tenía el Señor. Después, versículo 6, me gustó también que dice que una vez que lo eligieron, dice que oraron por ellos y les impusieron las manos. Y yo me puse a pensar, porque eso de a veces imponer las manos, a veces, y no es que los discípulos o los apóstoles tenían poder, sino que era una forma simbólica de expresar un reconocimiento público. Es decir, como, bueno, acá elegimos, y va a estar acá, ¿no? Les impusieron las manos como un reconocimiento público que Dios lo había llamado y que iban a ser los elegidos para ese servicio. ¿No? Es como cuando un misionero, ¿no?, o una persona que se va a dedicar a algo, uno lo presenta, le impone las manos y oran por ello. Una unidad, un respaldo espiritual de la iglesia, ¿no? Porque qué importante, es otra cosa importante. Todo hombre que salga a las misiones, o a hacer un ministerio, o a hacer algo, tiene que estar respaldado por quién? Por la iglesia. Solo no. Eso no. Yo no me puedo ir de misionero a cualquier lado si no nadie me respalda. Eso estoy haciendo algo fuera de lo que Dios dice. Tengo que estar respaldado por la iglesia, por el Señor, por mis ancianos, por mis autoridades, ¿no? Y por eso es importante un reconocimiento público, orar por ellos, me encomendaron y salieron a la obra. Oración de consagración, pidiendo para que el Espíritu Santo los llene y los guíe en todos. Versículo 7, lo repetimos, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes también se convirtieron, fruto de una decisión sabia y guiada por Dios. Puse entre paréntesis, cuando se actúa con sabiduría y unidad, hay crecimiento espiritual y expansión del reino. Fruto de una buena decisión, la palabra crecía, los creyentes aumentaban, incluso las autoridades se convertían. Y un dato curioso, como paréntesis, ¿sabías que la palabra, porque vemos que en Hechos también dice que una de las características que tenía, que ellos vivían unidos, unánimes, y justamente la palabra unánimes aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, y de las 10 veces, 7 veces en el libro de los Hechos, unánimes. ¿A qué voy? Que no es lo mismo estar unidos que estar unánimes. Por eso es que esta iglesia era bendecida, porque ellos estaban unánimes. Unánimes aparece en Hechos 1.14, Hechos 2.1, Hechos 2.46, Hechos 4.24, Hechos 5.12, Hechos 7.57, Hechos 8.6. Y unánime nos habla de un mismo sentir que tuvo Cristo, un mismo propósito de corazón. Habla de unidad interior y espiritual. Unido, en cambio, nos habla unido en un mismo lugar, situación o en una superficie, pero quizás estamos lejos de tener un mismo propósito, un corazón de misionero, un corazón que ama a Dios, en unidad interior, espiritual, ¿no? ¿Me entienden? Podemos estar unidos, pero no unánimes. Y acá qué hermoso que el pueblo, de hecho, la iglesia estaba unánimes. ¿Cómo se puede decir? Juntos en oración, con el corazón, en un solo corazón, en un solo espíritu, en unidad, en un mismo amor, todo tirado para un lugar, unánimes. Eso es tan importante, ¿no? No estar unidos solamente y no tener... Por eso qué lindo es cuando vamos a un lugar, me ha pasado, que fuiste a un campamento, no conoces a nadie, pero a la hora parece que te conocí con todo. No sé qué es, unánimes. Tenemos un mismo espíritu, un mismo corazón. Tanto así que a veces el campamento dura un día y medio, un día, y algunos lloran.
Pues lloran porque se te van y ya andan extrañando. A mí me ha pasado, es increíble. Eso nos une el Señor y es hermoso. No estamos unidos porque sí, nos une el Señor, su amor, unánimes. Eso quería subrayar, que es tan importante en la iglesia. Versículo 8 dice, versículo 8, damos vuelta acá. Ya viene el arresto de Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y entonces yo quería saber qué eran esos milagros asombrosos o qué eran esas señales. Porque sabemos que en los tiempos de antes, sí, si Dios permitía la sanidad física, la liberación quizás de personas oprimidas, con el poder de la oración. Pero hoy, ¿cómo puede un cristiano hacer señales y milagros entre la gente? Y bueno, encontré un texto muy lindo, que es una forma de hacer señales y milagros nosotros, como hijo de Dios, entre la gente. Lo voy a leer. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Ya tengo que empezar a usar los anteojos. Tengo, pero no los uso nunca. Ya es momento. 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, dicen, brillen a la vista de todos, la señal, para que todos no me alaben a mí, ni a vos, sino alaben a su Padre Celestial. Qué hermoso texto, ¿no? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es una manera de hacer señales, ¿no? Milagros. Porque aquel que me conocía, diría como aquel, este no era el que mendigaba, este no era el que se drogaba, este no era el que se burlaba. Y mirá cómo actúa ahora. Este no es el que robaba, este no es el que mentía, este no es el que miraba cosas que no tenía que mirar. Y ahora mis acciones brillan, pero para la gloria de Él. Y son formas de hacer señales. Y entonces nos van a preguntar, a hablar. No que nos digan lo contrario, ¿no? Pero qué lindo que nos digan, este no era el que mendigaba y estaba ahí en las puertas. No, se parece. No, es él. Me van a empezar todo. Y yo voy a decir, no, soy yo. Soy yo. Porque Dios hace cambios maravillosos. El milagro más grande no siempre está en lo que hacemos o haces, sino en lo que somos. En lo que somos en Jesús. Cuando Cristo vive en nosotros, mi vida y tu vida se convierte en la señal que otros necesitan realmente ver para creer. Es muy importante. Yo le puedo hablar a una persona y el 50% de que él pueda creer es por mi ejemplo de vida. Es porque él ve que yo lo que digo lo vivo. El 80% más no te van a escuchar si saben que vos estás diciendo algo y no lo estamos viviendo, no lo estamos practicando, ¿no? Qué importante. Por eso que acá vemos a Esteban que hacía esos milagros asombrosos en la gente. Cierto día unos hombres en la sinagoga y los esclavos libertados, así los llamaban, comenzaron a debatir con él, a discutir. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentira. Esto siempre le pasó a todo hijo de Dios y aún le pasó al Señor Jesús, el ejemplo, ¿no? Jesús, nadie le podía hacer frente, nadie podía con su sabiduría como Esteban, porque Jesús hablaba de parte del Padre y con el Padre y son uno solo con el Espíritu, y Esteban estaba lleno de sabiduría de Dios y siempre acuden a ¿qué? A testigos mentirosos, ¿no? O aquellos que inventan testimonios falsos. Y así le pasó también a Esteban. Y entonces dice que esa palabra, estaban enojados, entonces persuadieron a unos hombres. Persuadieron. Vemos cómo el enemigo no ataca siempre con fuerza bruta, sino que siempre ataca con astucia, con palabras persuasivas. Puede sonar suave, pero en este contexto que vemos era muy venenoso, ¿no? Empezaron a hablar mal de Esteban, que decía esto. Así también lo hicieron con Jesús, falsos testigos, testimonios, como decíamos, armados, ¿no?
Y vemos que lo llevaron ante el Concilio Supremo. Busqué que se refería al Sanedrín, al máximo tribunal religioso judío de Jerusalén. Estaba compuesto de 71 miembros de sumos sacerdotes, ancianos, escribas, y eran los mismos que años antes habían condenado justamente a Jesús. Es decir, siempre lo mismo. Ellos se dedicaban a más falsos testigos a mentir y a condenar, a aprovechar eso para meter preso y querer callar el testimonio. Pero acá había algo tremendo, que en medio de la persecución Esteban no reflejó miedo ni angustia, sino que la gloria de Dios. Dice que su rostro, cuando ellos empezaron a ver a Esteban, dice que su rostro era como de quién? De un ángel. Que me llama la atención, ¿no? Estaban ahí, mientras lo acusaban, lo vieron, y mire ese rostro irradiar venganza, o irradiar bronca, miedo. No, dice que lo veían como el rostro de un ángel. Y todos nos recordamos como le pasó a Moisés, cuando estuvo cerca de Jesús, de Dios, que fue ahí para los mandamientos. Él bajó del monte con su rostro resplandeciente. Y yo creo que eso nos habla justamente como de una vida así, íntima, lleno del Espíritu Santo, cerca de Jesús. Si algo se va a iluminar y se va a mantener en nuestro rostro, ¿no? Aún en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio quizás de discusiones o conflictos, nuestro rostro va a reflejar la paz, ¿no? Esa paz que solo Dios nos da. El rostro de un ángel, ¿ya? Qué lindo, que lo vean como un ángel. Y vemos que se maravillaban. Entonces yo decía, ¿cómo lo podemos también aplicar hoy esto a nuestra vida? Y bueno, para que nuestro rostro se refleje y sea un rostro como de un ángel, por así decir, debemos vivir una vida íntima. La comunión íntima es lo que agrada al Señor. La comunión íntima es lo que hace la diferencia, ¿no? Lo íntimo, para que el Señor pueda usarnos. Entonces tengamos cuidado, porque este mundo siempre quiere, esa palabra voy a subrayar, persuadirnos, para que caigamos, para que perdamos el testimonio, para que nuestro rostro deje de brillar. Esa palabra, persuadir. Tenemos cuidado que el enemigo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, progresando, creciendo en la obra del Señor, ahí empieza el enemigo a querer persuadirnos, ¿no? Con sus palabras suaves. Satanás siempre es astuto de corazón y no le gusta que la obra del Señor crezca. Dice el versículo, leemos todos y ya terminamos. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente y a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron hasta el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el Santo Templo, contra Jerusalén. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todo lo del concilio, los 71 podemos decir que estaban compuestos, fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como lo de un ángel. Después vamos a ver que le toque en el capítulo 7 un discurso maravilloso de Esteban, porque para qué le dice, yo siempre digo, le preguntaron a Esteban, y Esteban dice, bueno, ahora me toca a mí, y dio unos discursos, empezó a hablar de Abraham, todo. Y yo decía, bueno, con este discurso se van a convertir, no sabemos las consecuencias que estuvo terrible, pero eso ya lo van a ver en otra oportunidad. Pero vemos que también en la vida cristiana no es fácil, hay persecuciones, ¿no? Hay luchas, hay dificultades, pero Dios nos invita a poder, como decía en esta canción, anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz. Es un privilegio que tenemos
de tener el Evangelio, la palabra de Dios, de poder compartirlas. Y también que podamos revisar nuestras vidas, porque el Señor también quiere que cada cosa que hagamos, aún en el servicio, seamos hijos de Dios llenos de Él, ¿no? Llenos de su Espíritu, llenos de sabiduría, llenos de amor. Que podamos vivir una vida íntima, una vida, como se llama, en lo privado, preciosa, de tal modo que en lo público se manifieste nuestro fruto. Y que podamos, vuelvo a repetir, hacer esas señales milagrosas frente a nuestros compañeros de trabajo, frente a donde estemos, que nuestras acciones, nuestros dichos, hablen de Cristo, ¿no? Que ellos puedan ver en nosotros una persona diferente, un rostro. Porque si algo nos quiere enseñar este capítulo 6, que no hay más cosas que decir, 7 hombres, y como es el título, 7 hombres o mujeres escogidos para servir, es lo importante, lo maravilloso y lindo que es servir a la obra, pero lo responsable que es, y las características que tiene que tener un hijo de Dios, ¿no? Para servir a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma, sirviendo al Señor. Termino leyendo un último texto, el Salmo 1, que habla de la palabra, Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice esta versión, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas no caen, se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y qué gran verdad. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, meditando en ella de día y de noche. Las consecuencias que va a ser serán como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto, ese fruto del Espíritu, a su tiempo. Yo digo que un fruto a su tiempo, todas las cosas a su tiempo, como dice Eclesiastés, es hermoso. Si vos comés una manzana pasada, no tiene mucho gusto. Si la comes antes, está agria, pero a su tiempo es hermosa, se disfruta. Y así es, cuando un hijo de Dios está con la palabra de Dios, en la obra de Dios, como tiene que estar, es un fruto que es agradable, que va a ser de bendición para otro, que se va a disfrutar, va a ser comible. Su hoja no cae, nos habla del testimonio, va a estar firme en eso, no se marchitará y prosperará en todo lo que hace. La única forma de prosperar no es el evangelio de la prosperación, como a veces dicen, no. Prosperar en la vida espiritual, en el servicio, es estando con el Señor, estando con su palabra, estando lleno del Espíritu, lleno de sabiduría. Que el Señor nos bendiga en estas lecciones prácticas y bueno, y podamos ponerla justamente en práctica, ¿no? La palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos como hijos tuyos de servirte en la iglesia y quizás en algún ministerio, pero vemos las características que tú pides para el servicio, aún en lo más simple. Ser personas de buen testimonio, respetadas, llenas de ti, de sabiduría, llenas del Espíritu Santo, y así queremos hacer, Señor, que tú nos ayudes en cada cosa que hagamos a hacerlo de esa manera para ti, Señor. Y que realmente nuestras acciones, nuestras buenas acciones, brillen, seamos testimonio vivo de aquellas personas que nos ven cada día, que podamos reflejar de tu amor, Señor, que nos cantamos. Y, Señor, que aprendamos de estos hombres y como los ancianos a delegar tareas, a delegar responsabilidades para el buen crecimiento de la iglesia, Señor, y de cada ministerio. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús.